En este episodio discutiremos sobre la ira, el Tratado de Séneca, en latín de ira. La vez pasada hablamos de su tratado acerca de la brevedad de la vida. Hoy nos preguntamos, ¿cuál es la utilidad de la cólera? La ira es una especie de locura porque nos hace darle máxima importancia a lo que no la tiene en lo absoluto, dice Séneca. Ninguna plaga ha causado tanto daño como la que la ira ha causado a la humanidad, dice Séneca. Y continúa escribiendo una lista larga de esos daños y estragos donde incluye la exterminación total de razas, la destrucción total de ciudades y pueblos, el asesinato de funcionarios y emperadores usando venenos, no como si estuviera hablando de nuestro tiempo. Y después continúa como un cántico, repitiendo y repitiendo, la ira lo ha causado. La ira lo ha causado. En latín dice, haz ira deiecit. La ira lo ha destruido. Haz ira exocit. La ira lo ha empobrecido. Pongámonos a pensar en la última vez que nos encolerizamos, que sentimos tanta rabia como para darle puñetazos a alguien y tal vez hasta sentir que lo podíamos matar. Yo observo algunas personas, algunos miembros de mi círculo de amigos y oso decir, me atrevo a decir, algunos miembros de mi familia que fácilmente se encolerizan o se encolerizaban como si estuvieran peleados con el mundo entero. Entonces, cuando examinamos las ocasiones que nos dan cólera, las encontramos tan triviales que después de un momento o días nos ponemos a pensar de lo estúpido que hemos sido o de lo cómico que suena la situación cuando tratamos de contársela a otra persona. Y los ejemplos abundan. Una madre que le da nalgadas o cinchazos innecesarios a sus pobres hijitos en el supermercado. Un chofer que se les sube la sangre al ver que otro chofer atrevido se le ha adelantado y le ha robado el lugar libre para estacionarse, o que le corta la avenida, o que toma la izquierda donde no se debe, o hace que frene súbitamente porque le ha cortado el paso, etcétera. Esa maestra que le comienza a gritar toda enrojecida a sus pobres estudiantes. La pregunta que Séneca nos hace es, ¿de verdad te encuentras en una posición mucho más deteriorada 2 días después de ese incidente que la que tenías antes del incidente? Por ejemplo, esa mamá se encuentra en una peor posición de la que tenía antes de lo que provocó su ira. Ese chofer se encuentra en una peor posición después de la mala conducta de los otros choferes de la que tenía antes del incidente. Esa maestra se encuentra en una peor situación después de la desobediencia de sus estudiantes. De verdad, tiene tanto sobrepeso que alguien te haya faltado el respeto o que te haya ignorado, comparado con la importancia que otras cosas tienen de mucha más magnitud. Por ejemplo, el calentamiento climático o la pandemia en la que estamos viviendo en estos momentos, o la gran desigualdad alarmante que ocurre dentro de nuestros países. Esa estrategia de comparar algo grande que de verdad valiera la pena y cosas triviales cotidianas, esa estrategia de cambiar de escala de discusión, de comparación, Séneca la usa bastante en su Tratado de la Ira. En otras palabras, ¿cuál es el asunto que vale la pena que produzca cólera en nosotros? Bueno, vamos a tratar de contestar esa pregunta a través de este episodio. La sinopsis del Tratado de la Ira es el siguiente. Séneca argumenta que la ira es la pasión más destructiva para la raza humana, la más sombría y desenfrenada de las pasiones. Él escribe en latín y como ustedes saben,
A mí me gusta mucho el latín y mis estudiantes de la escuela latina estudian latín de 6 años y cuando me escuchan entienden lo que estoy diciendo yo. Él escribe, Maxime ex omnibus tetrum ac rabidum. No, la máxima de todas las desenfrenadas pasiones. Su propia vida, la de Séneca, es una prueba de ello. ¿Se acuerdan que Calígula casi lo mata y decidió después desterrarlo a Córcega? Bueno, también se acuerdan que Nerón lo mandó a matar y allí no sobrevivió. Séneca se suicidó. Entonces, las reflexiones de Séneca sobre la ira nunca han sido más relevantes como en nuestros propios momentos. Y solamente basta oír un debate público en televisión en México o en Centroamérica para darnos cuenta de la cultura y del clima iracundo en el que vivimos en estos momentos. Las personas se preocupan más a cómo atacar personalmente a las otras personas. En latín se dijera ad hominem argumentos, que no son argumentos. A todos que pierden la lógica y que no usan la lógica o que no pueden usar la lógica, se dedica a atacar personalmente a su oponente. Ese es el clima en que estamos viviendo y puede ser que el tratado de Séneca de ira nos enseñe un poco a cómo bajar la calentura de nuestro debate iracundo en los medios de comunicación. Séneca desarrolla su tratado bastante sistemáticamente. Usa conceptos como, es lógico, derivados directamente de la escuela estoica de los griegos, de aquellos griegos filósofos que nosotros mencionamos en los primeros episodios de esta serie de la filosofía del estoicismo, como por ejemplo, ¿se acuerdan de Zenón, de Cleantes y de Crisipo? Séneca también habla de la problemática de las pasiones, como esos estoicos hablan, y de las estrategias necesarias para eliminar estas pasiones. La dinámica es bastante siguiendo la psicología de los estoicos, la filosofía de los estoicos. La ira, el tratado de la ira, es parte de un conjunto de diálogos que Séneca escribió. Se llaman diálogos. No son diálogos del tipo de los diálogos que Platón escribió, ¿no? Donde Sócrates era su protagonista, sino se llaman diálogos porque Séneca incluyó el nombre de una persona a quien él se dirigía cuando escribía estos tratados. Incluye el tratado 3 libros. El libro que más se lee contemporáneamente es el libro número 3. Hubo otros filósofos antes de Séneca que también escribieron tratados de la ira, porque la ira como una pasión, como una emoción, ha atraído la atención de otros filósofos, de los filósofos griegos, de muchos filósofos. Uno que se llamaba Filodemo, que era de la corriente de Epicuro, escribió un tratado de la ira, y también el muy leído Plutarco, que creo que muchos han escuchado mencionar a Plutarco, también escribió un tratado acerca de la ira. Y no nos olvidemos que después, como 1500 años después, mi referente filosófico, Baruch Spinoza, iba a hablar de la ira cuando en su ética, cuando hablaba acerca de los afectos, como el odio y la venganza, que obviamente eran causados por ideas inadecuadas, de acuerdo con su filosofía. Entonces, el Tratado de la Ira de Séneca fue escrito para su hermano, que se llamaba Novatus. Y contiene 2 partes. Una parte que es una parte teorética, de pura teoría, con conceptos teoréticos, donde describe y define la ira, y otra parte donde describe conceptos terapéuticos. En otras palabras, Séneca ofrece una explicación sobre el fenómeno de la ira y después da estrategias óptimas para tratarla y evitar su desencadenamiento. Las líneas generales del tratado son las siguientes. Para resumir, ofrece una teoría en unos párrafos, primer libro.
ofrece una evaluación del fenómeno de la ira. Y tercero, da estrategias terapéuticas para evitar la ira. Para algunos escritores de que he leído yo, se enfocan más en el tratamiento de la ira, en esas partes de Séneca donde habla cómo tratar la ira. Y usa Séneca unas dos estrategias que más que todo son estrategias que ayudan a las personas que son iracundas para evitar la ira. Primero es la de demostrar las razones por las cuales debemos evitar la ira. Y esta parte ha sido históricamente definida como el núcleo del tratado. Y la segunda estrategia es el de evitar los estímulos que provocan la ira. Y ofrece alternativas. Lo mismo que Spinoza hablaba de esos estímulos, de esas imágenes y fantasías de afuera que te provocaban algunas imágenes y cómo evaluarlas apropiadamente. Séneca dice, hay que evitar esos estímulos. Y para que los individuos que son iracundos no caigan recurrentemente en la ira. Esa es la estructura del tratado de la ira. Creo conveniente en este momento repasar para algunos puntos centrales del estoicismo. Nosotros somos esclavos de nuestros vicios y la única manera para lograr la verdadera libertad es el de llevar una vida caracterizada por la virtud, o sea, de acuerdo con las leyes de la naturaleza. ¿Se acuerdan? Una manera de trabajar hacia una vida llena de virtud es el de comprender de cómo podemos controlar nuestras pasiones, tomar conciencia de nuestras pasiones, diría Spinoza 1500 años después. Entonces, esto es como si estuviéramos hablando, algunos creen, del nacimiento del cristianismo, que en este momento puede ser que sea implementada en los monasterios, en los seminarios católicos alrededor del mundo. Entonces, clasificándose la ira como una pasión, como hizo Crisipo, y hacer que estas pasiones estén sujetas a la razón, ¿no? Como Spinoza. Entonces, como estoico, Séneca creía que la relación de las pasiones con la razón es que las pasiones surgen en una mente racional como resultado de una mala percepción o comprensión de la realidad. Todos los estoicos tienen el mismo lineamiento de conceptos. Spinoza decía lo mismo. Una pasión es una creencia defectuosa, decía Spinoza, inadecuada, y ocurren cuando la mente comete errores, también los estoicos dicen, sobre los valores de las cosas. En algunos de mis episodios hablamos de algunas cosas tienen valor intrínseco. El problema de las pasiones es que le pone atención, valor a esas cosas que no tienen valor intrínseco, como las riquezas, como la fama. Entonces, Séneca afirma que su terapia tiene dos objetivos principales. Uno es que no nos enojemos, no, resistir el enojo. Y el otro es que no hagamos nada malo cuando estamos enojados. Gran parte de los consejos están dedicados a que no nos enojemos. Y la cosa en Roma en aquel momento, de los funcionarios de Roma, es que estaban muy propicios, muy propensos a la ira. Séneca escribe este libro no para novatos necesariamente, lo escribe teniendo como audiencia todos los funcionarios del Imperio Romano en Roma. Entonces, para los estoicos, la ira es contraria a la naturaleza humana y la venganza se considera un mal. Por eso, eso explica la énfasis que Séneca le pone a la prevención de la ira. Ahora, de la manera como la define es basado en pensamientos, en aforismos. ¿Se acuerdan que esa es parte del estoicismo que algunos creen que no es una filosofía propiamente dicha porque no ofrece un argumento muy demostrativo, pero usa solamente algunos pensamientos y aforismos? Y, pues, es cierto.
En su tratado, él incluye muchas definiciones de la ira, porque se trata de una emoción, obviamente, de un sentimiento y de una pasión. Entonces se presenta de muchas formas. Entonces la ira puede ser, por ejemplo, provocada por la impotencia que le produce a la gente común en contra de un funcionario, ¿no? De los más débiles que siempre se quieren enojar con los que tienen más poder. Entonces la ira también puede estar motivada por lo que en nuestros días llamaríamos impotencia, y por eso hay manifestaciones, y por eso hay destrucción de propiedad privada en las calles. Ahora, citemos a Séneca directamente. En la descripción, definición de la ira, él dice lo siguiente: por esta razón, repito que vuestra ira, vuestra locura, nace de dar demasiada importancia a cosas muy pequeñas. Segundo, otra definición: la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Otro pensamiento: la ira es para el alma un instrumento tan inútil como el soldado que no obedece a la señal de retirada. Otra: la ira es un impulso y el impulso no existe sin el consentimiento del ánimo, o sea, la razón. Ira es lo que sobrepuja a la razón y la arrastra con ella. Entonces, Séneca describe la ira como una pasión. Las pasiones, y él es bien específico en la descripción. Él escribe: primero hay un impulso, dice, que es involuntario. Esa es una preparación, es un empuje, dice. Después de segundo viene otro impulso que se hace con la voluntad y es fácil en ese momento de retractarse, de no cometer ningún acto estúpido. Pero después dice: el tercer impulso que uno usa es tan tiránico que ya que quiere vengarse no porque sea necesario, sino aunque no lo sea. Eso es la ira. Así describe Seneca la psicología de la ira, basándose en la concepción de las pasiones en la que se adhieren los estoicos griegos, como dijimos, y siempre haciendo referencia al perfil del hombre que los griegos llamaban el hombre sabio. Hace referencias a Sócrates. Todo lo que el sabio debe hacer lo hará sin auxilio de cosa mala, dice, y no apelará al uso de una pasión cuyos extravíos tendrá que vigilar con inquietud. Nunca, por lo tanto, debe admitirse la ira. Podrá fingirse algunas veces cuando sea necesario despertar la atención de espíritus cansados, dice Séneca. Y él dice: y yo he usado esa estrategia como orador para despertar a la gente. Pero dice, eso ha sido una mímica de la ira, porque no la sentía. Porque entonces el sabio entonces tiene que guardar el término medio, así como Aristóteles hubiera dicho. Y si es necesario obrar con vigor, tiene que emplear la energía y no la ira. A Séneca no le pareció muy correcta la definición que Aristóteles había dado de la ira. Aristóteles pensaba que era un deseo de devolver un sufrimiento. Y Séneca dice: los seres humanos no sabemos siempre, no estamos conscientes del sufrimiento que causamos en otros, y nosotros somos unos jueces bien inútiles en ver y entender el sufrimiento que los otros nos causan a nosotros, que otras personas nos causan a nosotros mismos. A diferencia de los animales, dice Séneca, que se irritan, comienzan a atacar, tal vez ladran y muerden, inmediatamente se van bien pacíficamente a comer. Eso no le pasa a los seres humanos. Los seres humanos siguen en su mente con la ira. En el mismo sentido, aunque el filósofo cree que la ira es parte de la naturaleza, ese es Aristóteles diciendo, y también Séneca piensa que es parte de la naturaleza de algunas personas, no le encuentra ninguna utilidad. Esto es porque la búsqueda de la justicia, supuestamente porque la ira anda buscando justicia, al menos de esta perspectiva, no pasa por las emociones, sino por los hechos, y se puede buscar justicia a un crimen cometido contra nosotros, lo mismo enojados que serenos. Entonces, dejar que las pasiones nos rebasen y tomen control de nuestra mente no cambiará el pasado. En la misma razón, mostrarse indignado hace poco por el afán de justicia. Pues
Dice Séneca, tampoco debe pensarse que la ira confiere algo a la grandeza de espíritu. No es, en efecto, ella grandeza, sino hinchazón. Ahora que diagnosticamos la enfermedad de la ira, y es bien interesante cuando uno lee a Séneca, que Séneca se piensa a sí mismo como un filósofo, como análogamente como un médico que cura al cuerpo humano, y él se ve como un filósofo, como el filósofo era el médico que cura al alma. En realidad, su recomendación final es una exposición de las consecuencias nocivas de la ira sobre quienes la sufren. Pues al comenzar irritándose por lo que consideran agravios injustos, terminarán enojados por cualquier pequeña nimiedad, por cualquier pequeñez, olvidando que lo que se reprende en otro, eso mismo cada uno lo encontrará en sí mismo. De manera que el furor te arrastrará de aquí para allá y más lejos aún, como a cada paso surgirán nuevos estímulos. La rabia no te abandonará. Vamos, desgraciado, dice, ¿cuándo amarás? ¿O cuán precioso tiempo pierdes en cosas malas? De acuerdo con Séneca, el hombre ha nacido para formar sociedad, para formar igualdad. Entonces se basa mucho su tratado en el concepto de la humanidad, de la concepción del hombre que él tiene. Porque él indica que el hombre es un hombre social y que necesita la amistad. Y la ira destruye y deshace la amistad. Esas son algunas cosas que la ira destruye cuando el hombre se propone construir. Aquí Seneca evoca la idea estoica de ciudadanía cosmopolitana, como mencionamos en los episodios acerca de los estoicos griegos, haciendo ilusiones al logos cósmico y aplicando la analogía, usando a menudo por muchos estoicos, que todos formamos una parte de un todo y que el daño que le hacemos a un miembro se lo hacemos a un todo y a nosotros mismos que somos parte de ese todo. Cito, crimen es dañar la patria por consecuencia a un ciudadano que es parte de la patria. Cuando el todo es sagrado, la parte tiene derecho al respeto. Luego el hombre es sagrado porque es tu conciudadano en la gran ciudad. ¿Qué sucedería si las manos quisiesen dañar a los pies y los ojos a las manos? Así como todos los miembros del cuerpo tienen que estar de acuerdo porque a todos les interesa la conservación de cada uno, así también los hombres deben socorrerse mutuamente porque han nacido para vivir en común y no puede salvarse la sociedad y mutuo apoyo de cada una de sus partes. Y aquí Séneca, diferente de los griegos, los estoicos griegos eran más individualistas, más metidos en ellos mismos. Séneca piensa más en la comunidad. Y para aquellos que quieren oír algunas veces, quieren oír cómo es Séneca como orador, él continúa. El hombre ha nacido para ayudar al hombre, la ira para la destrucción común. El hombre busca la sociedad, la ira el aislamiento. El hombre quiere ser útil, la ira quiere dañar. El hombre socorre hasta los desconocidos, la ira hiere hasta los amigos más íntimos. El hombre está dispuesto a sacrificarse por los intereses ajenos. La ira se precipita en el peligro con tal de arrastrar consigo a otro. Bueno, esa es parte de la retórica. Aristóteles, como dije antes, decía que la ira era necesaria para el hombre, pues con eso se podía enfrentar a los mayores peligros. Y luego dice, no hay que dejarse llevar completamente por ella, pero sí utilizar un poco de esta para combatir. Pero Séneca nos dice que eso es completamente falso. La razón para el filósofo es muy sencilla, porque una vez que la razón toma lugar, la ira se disipa y desaparece. En todo caso, cuando un juez condena a alguien, este no se debe tener por iracundo, pues esa condena será por su bien. Lo mismo cuando una madre castiga a su hijo, dice Séneca. Se puede discutir en estos momentos si una ira moderada puede ser útil en algún momento, pero es mejor ver si la ira por sí misma es útil. Si la ira nos trae problemas siempre y se revela contra la razón cada vez que dispara, entonces es inútil.
Y los estoicos griegos, y también Séneca, pensaban que la virtud era o todo o nada. No se podía estar en el término medio de decidir, ok, un poquitito de virtud y un poquito tal vez de ira. Bueno, no, la ira es mala esencialmente y es mala. Y hay que evitarla. Entonces, para terminar, siempre será preferible la virtud que la ira. Si la ira fuera lo deseable y todos estuviéramos con ella, no podría existir convivencia humana alguna. Lo primero que se debe hacer es reconocer la ira en los demás. Es decir, si esta puede llegar a ocurrir, ya está ocurriendo en la persona. Hay personas que son ciertamente tolerantes hacia la molestia y cuesta que se vuelvan iracundos, mientras que hay otros que se molestan por cualquier cosita. Y yo lo veo diariamente, cualquier cosita, se irritan, viven irritados todo el tiempo. Yo estoy seguro que ustedes conocen personas así. Una vez calmados nosotros y estando seguros de que no recurrimos en la ira, entonces debemos pasar a tranquilizar a otros que son iracundos. Y lo mismo que los maestros dicen a sus estudiantes aquí en Estados Unidos. Ok, si estás enojado, cuenta hasta 10, cálmate y después puedes decir algo. La misma recomendación de Séneca. Cuán hermoso es mostrarse impenetrable a todos los dardos, despreciando toda injuria, toda ofensa. Confesarla es conceder que nos ha herido, y no es alma fuerte la que cede ante el ultraje. Séneca dice en latín, non est magnus animus quem incurvat inuria. No, no es grande aquel a quien le afecta la injuria, no. El que te ofende es más débil o más fuerte que tú. Si es más débil, perdónalo. Si es más fuerte, perdónate a ti mismo. Es otro aforismo de Séneca. Para que el hombre no se sienta ofendido ni agredido, este debe mostrarse imperturbable e imparcial a todo ataque que pueda sobrevivirle. Entonces, para concluir, el libro, el tratado que lleva hacia la paz y al reconocimiento de que el mal está en nosotros y más aún depende de nosotros, nada mejor para nuestros tiempos en este momento que estamos viviendo. No obstante, creo, será mucho mejor permanecer templado y tranquilo, que es la tranquilidad, imperturbabilidad de la vida que los estoicos tienen como meta sagrada. Y hay que permanecer tranquilo frente al odio y la violencia en la que estamos viviendo en este momento. Y yo creo que Séneca nos ofrece un poco de la solución estoica. Los dolores que nos da la vida, bueno, a todos. Y hay otros dolores que dependen de nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Que la pasen bien durante esta pandemia que parece que nunca va a terminar.